Un saludo para todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Pablo y bienvenidos a su episodio número 7 del Xbox. Armando, ¿cómo has estado? Muy buen día, aquí de nuevo con ustedes en este nuevo podcast. Qué bueno que estés de vuelta con nosotros. Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal? Buen día. Pues no me quejo. Excelente, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con las notas que te harán tener una mejor perspectiva de lo que sucede en México y en el mundo? Así que, Diego, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Sí, mira, ahora tengo una nota un tanto interesante. Se trata sobre el Instituto Nacional de las Mujeres. Y sabrá, como ya no es de extrañar, se ha visto como que en las últimas semanas ha habido recortes en instituciones públicas. Ahora es el caso del Instituto Nacional de Mujeres, que tendrá un recorte a su presupuesto del 75%. El 75%, ya hemos tenido, ¿cuántas noticias? ¿Cuántos programas llevamos? 7, ¿verdad? 7. Habíamos dicho, creo que en la mitad de ellos hemos hablado de recortes presupuestarios. En este caso ahora las que se van a ver afectadas son las mujeres, bueno, el Instituto de la Mujer, que cumple factores importantes en el funcionamiento de nuestra sociedad. Justo ahora se ha luchado mucho por el tema de la igualdad de género. No sé, Armando, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Te parece correcto, viable? Me parece preocupante realmente, porque como lo acabas de comentar, ha habido demasiados recortes a instituciones, a planes estructurales, a planes de desarrollo, y realmente no vemos dónde se dirija o se redirige esa inversión. Uno podía pensar, se va a la reactivación económica debido a la pandemia, pero realmente el gobierno federal no ha puesto créditos, microcréditos, algún plan de reactivación para empresas, pero lo importante es saber a dónde se van esos recortes presupuestarios de diversas instituciones y planes y en qué se está utilizando. En esta cuestión, recortarle a una institución dedicada a la ayuda a la mujer, dedicada a la protección de la misma, también es bastante preocupante, porque el mismo titular ejecutivo de la federación nos decía que jamás se había protegido tanto a la mujer. Sí, exacto. Y realmente con este nuevo, no sé si llamarle ataque, sería muy insolente de mi parte, pero con esta nueva medida o acción que está tomando el recorte de esta institución, me hace pensar que realmente la importancia para la protección, la lucha por los derechos de las mujeres, no sé si lo tome realmente en cuenta o le importa un poco más no desviar recursos, redirigir recursos a otros planes que realmente no sabemos a qué se está llevando, pero siento que esta no es la manera, porque aunque los planes se redirijan a los más necesitados directamente a sus bolsillos, no es la manera de dejar que un país sea pobre. Lo que yo creo que si se redirige, mínimo sería activar la economía tras esta pandemia y así poder tener una mejor economía para el país. Pero sí me parece muy preocupante que se esté recortando a tantas instituciones, tantos planes y sobre todo ahora una institución que es para las mujeres. A lo mejor, por lo que es el presidente, ya se habían pasado, ¿no?, de protección. Sino que en la historia ha habido tanta protección, pues hay que reducirle, ¿no? Ya, ¿para qué tanta? Al parecer esa es la lógica por la que se maneja ahora nuestra administración. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Diego, para aterrizar un poquito esta nota? Aproximadamente equivale a 152 millones de pesos. La reducción. La reducción. El 75%, estamos hablando de que se va a quedar con alrededor de... Con unos 40 millones. Alrededor de 40, 50 millones de pesos, cuando tenía alrededor de 200 millones de pesos, poco más, poco menos, dependiendo del año. Entonces, pues por un lado es preocupante este tipo de medidas, por otro lado, pues a ver cómo se maneja, ¿no? Y también a ver los grupos feministas cómo toman esta noticia, porque al final de cuentas es un instituto que sí ayuda a mujeres maltratadas, que sufren violencia o que sufren algún tipo de cuestión de discriminación.
en las calles o con su familia o lo que sea, pues al final de cuentas sí ayudan. Este tipo de recortes no sé a dónde van encaminados, es imposible saberlo, solo alguien que sea parte de la administración, y pues esperemos que no afecte tanto a este grupo. Yo quisiera que fuéramos un poquito más críticos ante el gobierno actual, obviamente dejando a un lado las peleas entre chairos y fifís, como se está yendo, una división bastante fuerte y una defensa al gobierno actual, pero a veces una defensa simplemente ideal, porque no tienen bases y fundamentos para defender diversas acciones. No pido un ataque, pido una crítica, realmente a dónde se están yendo esos redireccionamientos de recursos, ese recorte de diversas instituciones, diversos planes de desarrollo, a dónde va el dinero, qué se hace con él, realmente va a servir que se redirija, va a ser un beneficio para la sociedad o simplemente son caprichos de cierto grupo de personas. Hay que ser un poquito más críticos, no hay que dejarse llevar, no hay que dejarse dividir sobre todo, pero siempre hay que ser críticos ante dichas acciones. Hay que vigilar las funciones que está realizando este gobierno, como es este y como fueron los pasados, por lo que queremos es evolucionar, no volver a caer en los mismos vicios que hemos tenido. Entonces es una cuestión que hay que tener en mente y que hay que analizar al momento de hacer una evaluación del gobierno, independientemente de quién sea quien esté de titular. Y nada más recalcar el hecho de darle seguimiento y no dejar morir aquí la nota, sino ver que se va a emplear ese recorte del presupuesto. Excelente. ¿Qué les parece si vamos con la segunda de las notas que tenemos para el día de hoy? Armando, ¿qué quieres comentar el día de hoy en la mesa? Bueno, ya ahora una buena noticia para los abogados. Es una noticia local. Ya se van a reanudar actividades jurisdiccionales el 3 de agosto. Pero yo aquí, más que decir la noticia, quiero preguntarles a mis colegas qué piensan acerca de que estuvo cerrado, se implementó bien, si hubo cierto trabajo, si siguió diversas actividades o fue un cierre total. Pues más que una buena noticia para los abogados, que pues sí lo es, yo diría que es una buena noticia para la justicia. Hay que ver también que se ejecute, ¿no? Porque ya se ha pospuesto varias veces la fecha, parece ser que ya es seguro, pero yo aquí a manera también un poquito de crítica, tratando de impulsar este tipo de medidas, es el hecho de que se tienen que fortalecer las plataformas digitales como sustento para la impartición de justicia. La Federación yo siento que lo ha hecho bastante bien, ¿eh? El Poder Judicial de la Federación sí lo ha hecho de una manera correcta, también cuenta con muchísimo más presupuesto que el del Estado, hay que decirlo, pero pues tiene una carga de trabajo muchísimo menor. Entonces yo creo que vale la pena hacer una inversión justamente aprovechando esta situación, de hacer una inversión en una plataforma digital que realmente nos permita acceder a medios de justicia pues más baratos, más rápidos, más eficientes y sobre todo que sean de una manera más cómoda tanto para nosotros los que nos dedicamos a la abogacía como para los nuevos funcionarios públicos que no tengan que estar atendiendo a tanta gente de manera física y en el juzgado o en el tribunal donde se atienda. Entonces es importante poder acceder a eso, o sea, revisar los expedientes, revisar los acuerdos, revisar las notificaciones, que pues, se ha tratado de hacer de una manera un tanto improvisada, si quieren se los comentamos, pero sí es importante que se generen esas medidas, más allá de que abra o no abra, pues hay que adaptar. Sí, ya lo dijo Juan Pablo, hay que adaptarse a esta nueva realidad y sobre todo, si tenemos el avance de la tecnología, pues, ¿por qué no aprovecharlo? Digamos, el sistema tributario de aquí en México, o el SAT, Secretaría de Hacienda, como quieran llamarlo, pues ya tiene una plataforma donde puedes meter recursos desde tu casa, o sea, realmente... Desde tu casa puedes hacer cualquier trámite. Exactamente. O sea, ¿y por qué no hacerlo en justicia? Exacto. Y bueno, esto quiero hacer como hincapié en ustedes qué piensan mediante las notificaciones vía WhatsApp. me da un poco de risa porque justo hoy en la mañana estaba en un grupo de Facebook de litigio y ponía justamente a Durango como ejemplo del meme, ¿no? Que decía que mandaban el mensaje con la foto del acuerdo por WhatsApp y si te salían las palomitas azules se daba por notificado
legalmente. A ver, me parece un recurso que se puede llegar a utilizar, pero siento que está siendo demasiado improvisado. No estoy en contra de que se utilicen estos medios como lo comentamos, pero se está haciendo de una manera demasiado improvisada y que puede dar pie a ciertas lagunas legales que pueden generar problemas más adelante. Entonces estoy a favor, pero siempre y cuando se haga de la manera correcta. Referente a las notificaciones vía WhatsApp, yo siento que no tendría una seguridad, una certeza jurídica, tanto para el abogado como para el cliente, porque hay muchas cuestiones en esas vías. Nosotros de hecho hemos litigado contra diversas pruebas ofrecidas por medio de WhatsApp, y nosotros lo que argumentamos es que ¿cómo sabes que realmente es la persona que está recibiendo el mensaje? ¿Qué seguridad vas a otorgar? ¿Qué certeza vas a decirle al juez o vas a decirle a las personas de que realmente quien recibió la notificación era el abogado, era la persona? Y otra cosa, ¿cómo vas tú a aceptar como horario de notificación las famosas palomitas si realmente es algo sistemático? Igual que mi compañero Juan Pablo, no estoy en contra de que se implemente una medida de notificación digital, pero lo que yo exijo, porque ya es una parte dentro de la abogacía, es que sea una notificación segura, que dé certeza jurídica, que como lo mencionó mi compañero Juan Pablo, no nos lleve a lagunas o ambigüedades legales, porque eso sería más perjudicial para el cliente, para el abogado, y llevaría a un litigio aún más grande, porque obviamente habría medidas para poder tumbar dichas notificaciones. Sí, exacto, ese justamente es el problema, que no está legislado. Entonces, pues ahí puede generar ciertas nulidades de actuaciones, etc. Tengo entendido que las notificaciones por WhatsApp te tienen que confirmar por texto, pero volvemos a lo mismo. O sea, nada te asegura que sea la persona quien tiene que recibir esa notificación quien realmente la está recibiendo. Yo apostaría más por ejemplo, una aplicación del Poder Judicial que cuente con una firma electrónica que tú registras, como ya se hace, por ejemplo, en la Federación. Y por medio de esa te notifican y tú respondes con tu firma electrónica o con una clave que ya utilizas y así pues genera un poquito más de seguridad, ¿no? Pero bueno, ya sería cuestión de cada quien analice esa figura. Muy bien, entonces ya para cerrar esta noticia, bueno, yo creo que sí fue necesario cerrar cierta parte del tribunal. Les faltó o se durmieron en el camino fue la implementación de nuevas medidas digitales, como le hemos comentado, con una firma electrónica, una página similar a lo que usa la Federación, para ella pues pasar al nuevo cambio, la nueva normalidad y las nuevas tecnologías, en donde ya las actuaciones judiciales se realicen a través de medios electrónicos, y así obviamente evitar que se siga propagando esta pandemia que aún no termina, que aún no hay fecha de terminación, y que debemos de adaptarnos a esta nueva normalidad. Por lo tanto, yo sugeriría que se implementen medidas digitales, que este nuevo regreso, ya a la reaperturación de actividades jurisdiccionales, sí se hagan con las medidas necesarias, porque a veces uno sí tiene que ir en persona a hacer diversas diligencias judiciales, pero sí que le metieran un poquito más a la implementación de otras diversas actuaciones judiciales, para así evitar inclusive la propagación de esta pandemia, la aglomeración igual de los tribunales. Y en un futuro, ya que termine esta pandemia, todo el mundo seguirá siendo muy útil, porque así será más rápida las actuaciones judiciales, será más rápida la justicia y obviamente será más beneficioso para todas las personas. Sí, es una crítica que no es nueva, ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y les puedo asegurar que sí ayuda. Yo tuve la oportunidad de estar trabajando un tiempo en juzgados a nivel federal, y la gente que va, más allá de que tengan una cantidad de asuntos parecida, la gente que va es muchísimo menor, y es por eso, porque la gente desde su casa puede checar qué acuerdo salió, qué se resolvió, etc. Y si no hay necesidad, pues no va al juzgado. De hecho, los que iban eran los abogados que no se han podido actualizar con estas medidas tecnológicas. Entonces es una crítica que no es nueva y que ya tiene rato, y pues esperemos que se aproveche. Ahora, pues si hablamos justo de recortes presupuestarios en gobierno, pues sería difícil pensar en que se mejoren estas condiciones, no nada más en el Poder Judicial en general. Bueno, entonces ahora sí vamos con su sección, la sección de Tomándote en Serio. Les recordamos que en esta sección nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas, todo tipo de cuestiones que quieran que resolvamos
aquí en la mesa y que le pueden ayudar al resto de la gente a entender diferentes cuestiones sin necesidad de acudir a una asesoría o alguna cuestión ahí por ser cuestiones generales. En este caso vamos a iniciar con un tema que ha estado lamentablemente muy en auge estas fechas, y es el tema de las defraudaciones. Mucha gente que ha depositado dinero o que ha tratado de obtener algún préstamo o que ha tratado incluso de liquidar alguna deuda que tenía y que no, pues acaba siendo un fraude. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de este tipo de cuestiones, de este tipo de actos que se dan en la población? Armando, no sé si nos puedes ayudar a responder esta problemática. Claro que sí. Bueno, obviamente existen personas que se aprovechan de la necesidad de la gente, y más en estas situaciones, de que inclusive ya México acaban de declarar que va a decaer el 9% en el Producto Interno Bruto, entonces va a ser una situación perjudicial, y es donde entran los famosos, yo les llamo sopilotes de la necesidad, donde se aprovechan de que la gente requiere recursos y busca la manera de obtenerlos. Entonces, ¿cómo evitar un fraude? Primeramente, pues hay que ver en esta cuestión quién va a otorgar el dinero, el préstamo, el crédito. Si es una institución fidedigna, si tiene redes sociales, inclusive si tiene página web, y checar inclusive hasta los comentarios que los mismos usuarios hacen referente a esta institución o personas. Así nosotros podemos tener un panorama más amplio de quién es la institución o la persona, si es fidedigna, si realmente cumple o tiene quejas o denuncias inclusive de fraude. También hay que ver en esta cuestión y a veces si es posible asesorarse con un abogado o alguien que pueda leerles un contrato o traducirles una versión más fácil, porque sí hacen unos contratos muy rebuscados, contratos muy fuertes, muy firmes, en donde a veces la persona, el usuario, sale más perjudicado porque son intereses enormes, a veces hasta usureros, en contra de la persona. Entonces uno por necesidad simplemente va a firmar y va a estar de acuerdo, pero realmente lo que se firmó fue un préstamo por unos intereses sumamente imposibles de pagar, que generan una pérdida enorme para la persona. Y otro ámbito que nos ha tocado mucho ver es el ámbito de los préstamos digitales. Debido a la contingencia, a la pandemia, pues obviamente todo vía digital es más fácil y más accesible que ir a presentarse a una institución financiera o con prestamistas. Y nos ha tocado ver las defraudaciones que se están dando por préstamos digitales. Es algo muy ambiguo todavía, es algo muy perjudicial inclusive. Y la recomendación ante esto es que si no hay de otra, pues hacerlo con la mayor de las precauciones. Pero si realmente se puede evitar obtener un préstamo digital, pues hay que hacerlo, porque realmente ahorita lo que se está generando son fraudes en esta cuestión, son préstamos pequeños con intereses imposibles, y también inclusive son préstamos inexistentes que te piden cierto porcentaje del préstamo pero jamás te lo dan. Entonces, ¿qué hay que hacer en cuanto ya no hay otra forma más que aceptarlo? Pues hay que checar igual la página, qué creíble es, inclusive si tiene un contrato anexo a la página para poder leerlo y entenderlo o asesorarlo para lo mismo. Igual manera, checar sus redes sociales, checar críticas, checar comentarios para poder evitar esta parte. Y obviamente la recomendación es no ir por un crédito digital, a menos que no haya de otra, y sobre todo tener la precaución necesaria para evitar este tipo de fraude. Perfecto, muchas gracias Armando, muy buenos comentarios. Ahora esto nos lleva a otra cuestión interesante. Justamente tú hablabas del tema de asesorarse o de informarse con especialistas. Pero yo cómo voy a saber si el especialista con el que estoy acudiendo es de calidad o es lo suficientemente serio para que me proteja, ¿no? Y para no quedar, digamos, indefenso. Entonces, Diego, no sé si nos puedes ayudar con alguno que otro tip. Obviamente es algo muy complejo, complicado, pero 2, 3 tips para saber si estamos ante un buen profesionista, en este caso un abogado, saber si tiene la capacidad para asesorarnos o para llevar algún asunto.
¿Qué tiene que tener un buen abogado en grandes rasgos? Sí, claro. Una de las cuestiones para saber si tengo un buen abogado es que cuando yo le hago una pregunta, es en claro en lo que dice. Y cuando las cosas que te dice las puede comprobar con, ya sea investigando en la ley o en cualquier otra legislación. Criterios, jurisprudencia. Otra característica es que si tienes algún problema, intenta darle la solución más factible o que sea más benéfica para tu asunto. Te puede dar varias opciones, pero siempre buscando la mejor solución para ti. El hecho del precio no equivale a que sea un buen o mal abogado. A veces por querer cosas gratis o de menor precio salimos pagando más caro. Entonces en este caso no siempre lo más barato sale la mejor opción. Y como último tip, en caso de que ya tengas un abogado de planta de cabecera, pues nada más, nunca está de más pedir una segunda opinión. Es como con un doctor. Siempre a veces, no que no tengamos la confianza, pero es bueno tener varios puntos de vista distintos para saber cómo tratar tu caso de la mejor manera. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por ayudarnos en esto. Hay muchas formas de saber si estamos ante un buen profesional o no. Sí, la segunda opinión es muy, muy valioso y es cierto, ¿no? El precio no determina si es bueno o malo. Uno muy caro puede ser muy malo y uno muy barato puede llegar a ser bueno, pero lo importante es no dejarnos llevar. Muchas veces se da eso que comentabas, de que alguien da, por ejemplo, una asesoría gratis con el fin de buscar sacarte algo, ¿no? El famoso para las copias, el famoso, este tipo de cuestiones, que no, o sea, la claridad ante todo, y eso también es un factor importante. Entonces vamos con la última de las preguntas, y es, bueno, entonces, ¿qué es un contrato blindado? La última semana hablamos de la cuestión de contratos, de qué me sirve tener un buen contrato, y nosotros manejamos un esquema que consiste justamente en contratos blindados. Pero bueno, para la gente, ¿qué es un contrato blindado? Bueno, es muy sencillo, es como el blindaje que se utiliza para las armas, para protegerte de un disparo. Es más o menos lo mismo, pero desde el punto de vista legal. Un contrato, digamos, es susceptible de ser atacado legalmente para incluso tumbarlo o quitarle toda eficacia. Entonces, si nosotros somos alguien que maneja contratos, tú bien lo decías, Armando, hace rato también, el tema con los préstamos, no tienes que manejar contratos constantemente, así sea uno el que tengas que manejar, es importante informarte. Y justamente en eso consiste el esquema de blindaje, de que esté protegido contra todos los diferentes tipos de ataques que pueda haber, tanto legales como fácticos, y todas las diferentes cuestiones en el punto de vista se prevén en ese contrato justamente para darle esa protección más amplia tanto a quien firma de un lado como a quien firma del otro. Entonces es una estructura lo suficientemente sólida para resistir cualquier tipo de embate. Eso es el blindaje que nosotros le conocemos legalmente, y ese blindaje se puede aplicar también a juicios, a esquemas estructurales, a relaciones laborales, a relaciones de todo tipo que tenga que ver en este caso con leyes, que es nuestra especialidad. Entonces en eso consiste, en estar lo más protegidos posibles y evitarnos una cantidad infinita de problemas, de estrés, de tiempo, de que no se me resuelve, de que quién sabe qué. O sea, nos ahorra una infinidad de todo este tipo de cuestiones el tener contratos blindados, porque el contrato se protege solo y es muchísimo más sencillo hacerlo valer en dado caso de que pase algún problema, ¿no? que nunca falta cuando eso pasa. Entonces en eso consisten básicamente. Eso es un contrato blindado, los contratos protegidos. Muy bien, entonces hasta aquí las preguntas que tenemos hasta el día de hoy. Les recordamos que si quedó alguna duda o no respondimos alguna de las preguntas que nos han estado haciendo, por cualquiera de nuestras redes sociales o en comentarios, nos pueden hacer saber esas inquietudes que ustedes tienen. Nosotros con todo el gusto las traemos a la mesa y las discutimos. También tenemos preparados ahí otras cuestiones para poder ayudarle a la gente
a entender mejor diferentes aspectos. Ya los estaremos mostrando en nuestras redes sociales en las próximas semanas. Entonces esto nos lleva al punto caliente del programa, así que abrimos debate. Les recordamos que este ejercicio trata de traer un tema a la mesa y analizarlo desde los diferentes puntos de vista. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con el punto de vista que defendamos en la mesa, se trata de un ejercicio para encontrar la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de puntos de vista y poder llegar a las conclusiones correctas y que usted pues tenga cómo argumentar y cómo defenderse en dado caso que le toque, ¿no? Alguna plática, alguna comida con la familia, con los amigos. Entonces abrimos debate el día de hoy con el tema redes sociales y una noticia que estuvo muy en auge es la que nos trae este tema a la mesa. Y es que, bueno, a grandes rasgos, ya muchos lo sabrán, el día de ayer, miércoles 15 de julio, se llevó un hackeo prácticamente masivo en Twitter. Les puedo decir, hackearon la página oficial de Apple, hackearon la página oficial de Elon Musk, el dueño de Tesla y de SpaceX, hackearon la página de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, del rapero Kanye West y de muchas personas, digamos, reconocidas e importantes. ¿Para qué utilizaron este hackeo? Pues para robar. Publicaron un tweet que decía que si depositaban en Bitcoin una cantidad, se les iba a devolver el doble. Y lograron robarse más de $7 millones. ¿Por qué? Por la utilización de redes sociales. Y eso nos lleva justamente al debate del día de hoy. ¿Puede llegar el punto donde las redes sociales sean tan poderosas que resulten ser más nocivas que beneficiosas? ¿O cuáles son los puntos importantes a atender cuando hablamos de redes sociales? ¿Tú qué opinas, Armando? ¿Las redes sociales ya se salieron de control? ¿Hay que hacer algún ajuste ahí? ¿Meterlas en un esquema legal más rígido? ¿Se han vuelto demasiado peligrosas? Incluso se habla de que hay quien quiere eliminarlas completamente. ¿O qué medios de control se pueden utilizar? No sé, ¿tú qué opinas en este tema? Bueno, las redes sociales yo creo que se han convertido en una herramienta sumamente importante en la ayuda de diversas luchas y de diversas manifestaciones y expresiones de las personas. Yo creo que más que controlarlas, no hay que legislar para tener un control sobre ellas, más bien legislar para tener una seguridad sobre ellas. No hay que legislar en cuanto vamos a controlar las publicaciones que realices, vamos a publicar la expresión que puedas decir, vamos a legislar, si publicas sobre nuestro presidente te vamos a arrestar. No, sobre eso no hay que legislar. Hay que legislar sobre qué pasa si recibo amenazas vía digital, qué pasa sobre si robaron información, qué pasa sobre si hay un ataque fuerte en mi persona vía digital. Hay que legislar sobre eso, no legislar sobre un control de la red social, ya que si bien lo sabemos nosotros que hemos crecido con estas redes sociales, estos nuevos medios de tecnología, podemos preguntarle a nuestros padres y abuelos, y antes no había esta libertad de expresión que se tenía antes. Antes jamás iban a criticar a un presidente de la forma que se ha hecho en este sexenio, en el sexenio pasado ni en el antepasado, y en el futuro también se va a hacer igual. Antes criticar a un presidente de México en los tiempos de nuestros padres o abuelos era un suicidio, porque te desaparecían o te borraban del mapa de alguna forma. Y se escucha feo, pero así era la realidad. Antes tampoco podías hacer críticas ante diversas instituciones manejadas por grandes empresarios que tienen un control sumamente fuerte por el poder adquisitivo que tienen. Y sobre todo antes no se veía tanta diversidad que existe en el mundo, que no simplemente existe blanco y negro, existe blanco, negro, amarillo, rojo, o sea, diversidad de colores. Por lo tanto, yo creo que las redes sociales son una herramienta de expresión, una herramienta de libertad, una herramienta sumamente importante para la ayuda a diferentes personas. Obviamente también tienen su lado negro, que han sido una herramienta pues manipulada por personas que siempre están viendo las oportunidades para aprovecharse, pero como todo lo bueno y malo, pues hay que destacar un poquito más lo bueno. Entonces yo siento que no hay que legislar para el control, sino legislar para la seguridad. ¿Tú qué dices, Diego? ¿Es más un beneficio o es más el peligro que existe cuando manejamos tanta información y cuando una empresa tiene acceso a tanta información y tanto poder hoy en día? Yo pienso que sí es mayor el beneficio. O sea,
¿cuándo se ha visto que tengamos la información casi al segundo o al instante cuando buscamos algo? Digamos, ¿cómo tú te diste cuenta de la noticia de que ayer se robaron más de $7 millones? Ok, O sea, buen punto. eso nos mantiene informados y eso yo creo que es bueno. Ahora, ok, nos mantiene informados, pero también la desinformación es brutal en redes sociales. O sea, hay cuántas fake news, cuántas noticias o incluso manipulación. Si una red social quiere censurar o quiere eliminar un punto de vista, lo puede hacer así y la gente no puede acceder a ese punto de vista. Entonces el poder que tienen es brutal. Sí, no niego el poder brutal que tienen, pero digamos, la sociedad no es perfecta o el humano tampoco es perfecto. Entonces, debido a esas imperfecciones que tenemos, pues se da este tipo de acciones como las fake news, como que tú comentas, pero digamos, en sí el instrumento como redes sociales, yo lo veo bueno porque nos abre o nos marca la pauta para tener acceso a la información más rápido y sobre todo tener contacto con nuestros seres queridos. O sea, digamos, yo puedo tener contacto con una amiga que está en Estados Unidos y obviamente no puedo, si no tengo visa o si no tengo dinero, no puedo, y menos en este caso que tenemos la pandemia en medio, no puedo viajar para ir a verla. Entonces puedo utilizar cualquier red social para comunicarme con ella y estar al tanto de ella. Sí, estoy de acuerdo con los beneficios, pero creo que los riesgos también son muy considerables. Incluso en su momento, cuando ganó Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, se abrió una investigación, ya no tengo el dato de cómo terminó, pero creo que fue cuando llamaron a Zuckerberg a declarar en Estados Unidos por la utilización de información de cuentas sin autorización en favor de la campaña del ahora presidente de Estados Unidos. Entonces la manipulación también está a flor de piel. Otra cuestión interesante, tú lo comentabas, Armando, es el hecho de controlar las consecuencias o la forma de actuar de determinados grupos o de determinadas personas en redes sociales. Pero justamente lo que tienen las redes sociales es ese anonimato y ese poder expresarte de la manera que tú quieras bajo un nombre que no necesariamente tiene que ser el tuyo. Entonces veo difícil que se pueda controlar de esa manera. ¿O tú qué medida sugerirías para poder llegar a ese punto de poder sancionar a alguien que tenga algún comportamiento nocivo o delictuoso? Sí, mira, sí es complicado porque tú haces una referencia muy acertada de que todo se lleva en base al anonimato. Entonces esta cuestión sería tratada con pincitas. Literalmente hay que darle un tratamiento muy muy ligero referente a qué se debe de legislar y cómo debemos legislar en esa cuestión sin afectar obviamente la expresión o la libertad de expresión que tengan las personas. Porque en dado caso, si ponemos alguna restricción para que solo acceda gente realmente comprobable, es decir, que su perfil sea 100% verídico, que sí sea la persona, esté el nombre y su dirección, sí sería atentar un poco contra la libertad que generan esas redes sociales, debido a que pues si se hace en base del anonimato también se hacen cosas benéficas y no totalmente negativas. En esa cuestión yo creo que Facebook directamente, sus creadores, sus trabajadores deberían de crear un protocolo de seguridad referente a esto, como han estado haciendo, es decir, ven comentarios negativos y realmente pues eliminan el perfil o contactan a la persona o eliminan el comentario. Y legislarlo aquí en México sobre eso no sería algo positivo, porque entrarían otras cuestiones, como ya las comenté, de coartar esta libertad de expresión que se tiene. Porque el anonimato no es malo, el anonimato es malo cuando se realizan comentarios sin sentido, negativos y que tengan un ataque. El anonimato es bueno cuando se realizan bajo un perfil, pues obviamente que nadie quiere saber quién es por posibles consecuencias de lo que vas a comentar. Inclusive puede ser una revelación importante de un político poderoso, una revelación de alguna institución poderosa que sea verídica, que sea comprobada, pero que tú no quieres ser partícipe o que quieran ver quién eres. Pero obviamente pues las consecuencias que podría tener sobre ataques a tu persona o llegando a extremos pues desaparecerte o llegar a algo muy 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 grave. Por lo tanto, esta cuestión yo se la dejaría a los programadores de Facebook,
que tengan un protocolo de seguridad un poquito más avanzados, más competentes, porque no es imposible, la tecnología avanza, igual que los protocolos de seguridad, igual que los códigos fuente que se pueden crear o diversos tipos de códigos para este tipo de plataformas. Y yo creo que legislar sobre eso no, pero sí dejarle un poquito a Facebook para que haga sus protocolos de seguridad. ¿Y quieres que tengan IFE, INE? Esa es una cuestión que se ha manejado, o sea, la posibilidad de que tú puedas crear tu cuenta únicamente si puedes utilizar una identificación. O sea, utilizas una identificación para poder crear una cuenta. Eso también generaría un mundo de problemas, ¿no? Si yo me pongo una cartera donde luego tu identificación pues sea una cuenta, o sea, es muy complejo poder controlar este tipo de cuestiones y sobre todo pues, para no caer tampoco en la censura que ya hemos hablado en este programa. Entonces ahí es una cuestión muy, muy interesante. Y yo veo una salida, digamos, idónea, pero no sé si sea utópica, a ver si me pueden dar ahorita su comentario. Y es cambiarlo desde el punto de vista social, no tanto desde el punto de vista del control de las redes sociales. Por ejemplo, hablábamos de fake news y hablábamos de defraudaciones en este mismo programa o de manipulaciones. Yo digo que si la gente tenemos esa cultura para informarnos, por poner un ejemplo, si cuando presentas un dato te ves obligado a proporcionar la fuente de ese dato, pues ya lo puedes empezar a contrastar. Tener, digamos, esa cultura de la información para no dejarnos llevar. En este caso, por ejemplo, lo de Twitter, y que comentábamos, tener esa capacidad de poder informarnos, decir, bueno, ¿qué está pasando? Aquí hay algo raro. No quedarnos con la primera impresión, buscar más información, diferentes fuentes. Yo veo que esa sería la única salida, no tanto regular las redes sociales o limitarlas, sino que entendamos nosotros como personas que no podemos quedarnos con lo primero que veamos, porque hay un mundo de información, pero también hay un mundo de desinformación y hay que saber distinguir la información valiosa, la información verídica, la información sustentada, de la información que pretende manipular, que está tergiversada, que está nada más ahí para generar o daño o para beneficiarse de personas que no se informan. Entonces yo veo esa como la clave, no sé, Diego, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, algo más... Sí, ya no tanto regularizar. O sea, no quiero decir... O sea, tener como la cultura de informarse. O sea, no quiero decir que a los que le robaron, pues se lo ganaron por no informarse. Sí, pero pues es casi o sea, si se hubieran informado, o si se informan de ese tipo de cosas, pues no les pasa ese tipo de cuestiones. Como si, por ejemplo, si Apple pone en su página, le voy a regalar unos AirPods a todos los que depositen $10 en esta cuenta, manera de campaña, pues ya hay algo raro, ¿no? Nadie regala nada, ¿no? Exacto. Asesorías gratis. Si alguien publicita asesorías gratis, ahí hay algo raro. Cuestiones políticas, sí, ¿no? Sí. No sé. Total. Bueno. Sí, ya. Yo creo que debemos, como sociedad, tener una cultura de información. Como tú bien lo dices, hay que contrastar información para evitar caer en este tipo de fraudes. Sobre todo, hay que ver cosas que sean creíbles o no tanto utópicas. Por ejemplo, el de los fraudes. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Deposítame lo que, no sé, 10,000 pesos y te voy a regresar el doble, pues también está como que... Nadie regala nada. Yo así como abogado pues recomendaría, si te piden dinero sin garantía alguna, 100% olvídalo, o sea, porque pierdes todo. Más allá de que sea real o no sé, pero yo diría que ese tipo de campañas las eliminemos justamente para evitar este tipo de fraudes. Sí, yo concuerdo en este punto con ambos. Realmente creo que este es el primer programa en el que estamos de acuerdo los tres, de que sí también debe ser una cuestión interior, una cuestión de uno mismo. Pues analizar la información que hay en las redes sociales, analizar si es fidedigna, si es veraz. Como dice mi compañero, pues no confiar realmente de estas, también son estafas realmente, porque pues tú ya diste tu dinero y no te lo hicieron el doble, ¿verdad? Y obviamente pues tener también esa lógica de que pues, en este mundo nadie regala nada, noticias que son falsas totalmente y que están atacando a ciertas personas, a cierta persona o cierto político, pero hay que ver la veracidad y qué tanta certeza tiene. Yo recomiendo que se sigan todavía las páginas oficiales de los medios, también vía electrónica que ya conocemos. Yo creo que existe todavía cierta información veraz y certera en los medios ya registrados, y también, ¿por qué no?, ver diversas
lecturas de personas anónimas que pueden tener cierta veracidad, pero no, como lo comentamos, no quieren dar su nombre por dichas situaciones o consecuencias que pueda tener esto, pero también nosotros buscar, eso ya sería una investigación propia de que a ver si es cierto esto, conectarlos, todo conectado con la información que tenemos en la mano. Yo creo que podemos dar nuestro propio punto de vista de que si es real, no es real, es falso, es una estafa, y si ya es algo de la persona interiormente. Como lo que pasó con Wikileaks en su momento, que filtró información de muchos de gobiernos y de figuras públicas que estaban haciendo pues varios delitos o varias cuestiones ahí muy cuestionables, y se hizo de manera anónima porque sí, bueno, al final se descubrió, pero en su momento se hizo de manera anónima justamente para evitar este tipo de problemas. Hacer el énfasis de que no nada más quedarnos con la primera impresión que tengamos, simplemente informar lo más posible, utilizar los medios principales o más comunes para darse una idea, darse un norte, y ya después desprendernos en otras páginas, a lo mejor no un tanto confiables, pero como dice Armando, a veces pues no lo confiable puede ser certero, puede ser verídico, pero siempre usándolo con la debida precaución. Sí, exacto. Sobre todo cuando están en riesgo nuestros... ¿Integridad? No, sobre todo cuando están en riesgo nuestros recursos, ¿no? Llámese dinero, llámese nuestra seguridad, nuestro voto, por ejemplo. Hay que hacerlo de la manera más informada posible. Y es justamente eso, a lo mejor una cuenta, 2 cuentas pueden ser hackeadas, pueden informar. Que el problema es que fueron varias cuentas, una docena de cuentas que fueron hackeadas. Y eso también ya te da a pensar que algo raro está pasando, ¿no? Todos se pusieron de altruistas al mismo tiempo. Pero lo que digo, o sea, ya si ves esa información, la contrastas con otro lado. Sobre todo leer las notas, porque muchas veces nos quedamos con un encabezado, con un titular que puede estar manipulado siempre. Leer bien la nota, analizar, hacer enlaces lógicos y pensar, porque pues está en juego nuestro dinero, nuestro patrimonio e incluso nuestro futuro, nuestras condiciones. Entonces es importante, cuando hablamos de cosas ya un poquito más serias, el informarnos en diferentes fuentes. Entonces con esto pues abrimos debate para que se comenten y para que lo comenten con sus conocidos y crear esta cultura, ¿no?, de la información. Así que pues dejamos el debate abierto en la mesa como cada semana para que se discuta y se comente. Bueno, esperemos que les haya gustado y les hayamos ayudado a tener un mejor entendimiento de lo que sucede, en este caso en México, en Durango y en el mundo, y poder tener un mejor criterio en cuanto a los fenómenos que suceden en nuestros tiempos. Les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook como ZM Servicios Jurídicos, último programa que utilizamos este nombre, ya irán viendo en nuestras redes sociales por qué. En YouTube como ZM el Xbox, todo eso se mantiene. También vamos a empezar a mover lo que es Twitter e Instagram como @ZM Jurídicos en ambos, para que nos sigan. Entonces, Armando, no sé si quieres despedir tu programa. No sé si quieres despedir este programa con alguna conclusión. Sí, creo que sí. Muchas gracias por vernos, por observarnos y por plantear también diversas preguntas y cuestionamientos. Les comento que todo esto es para debatir, para ver diversos panoramas, no para generar discusiones y divisiones. Siempre hay que tener la mente en claro, siempre hay que criticar todo, pero también hay que saber aceptar cuando realmente tiene bases y fundamentos. Diego, ¿algo con lo que quieras concluir nuestro programa del día de hoy? Pues hay que cuidarnos y informarnos lo más posible, y pues nada más eso, sí, tener cuidado. Y les mando un saludo a todos ustedes que nos ven desde aquí, donde se trata de hacer la diferencia. Excelente, Diego, muchas gracias. Entonces les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de su lado, esperemos que tengan una excelente semana. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, y nos veremos la próxima semana. Adiós. Tirando barrio. Un abrazo. La mejor combinación de todas, el poder tener esa energía para explotar al máximo nuestras capacidades y al mismo tiempo esa experiencia para saber aplicar y utilizar de la manera correcta esos recursos que tenemos.